Bueno, buenas noches. Vamos a continuar con los videos que estamos trabajando. Y en esta ocasión, bueno, les habla Oliver Sierra. Y en esta ocasión vamos a ver un poco la parte de un patrón de diseño que nos va a servir. Vamos a ver. En este caso, vamos a continuar con la parte que teníamos antes. Nos habíamos quedado viendo la importancia de las interfaces y cómo estas interfaces nos podían servir. Ahora tenemos un problema, que para crear los objetos nosotros nos estamos complicando un poco la vida, digamos, en el sentido de que tenemos varios objetos y podríamos buscar una forma más práctica de poder generar estos objetos. Para esto podemos utilizar un patrón de diseño que se llama Factory. Estos patrones de diseño nos ayudan a poder simplificarnos algunas cosas. Entonces, lo que vamos a hacer para esto es que no vamos a cambiar para nada nuestras interfaces ni la forma de trabajar, sino que vamos a generar una clase que se va a encargar de crearnos nuestras demás clases. Entonces, en este caso podríamos tener nuestra clase que va a llamarse Operable Factory, por ejemplo. Y esta clase al final va a ser la encargada de utilizar Operable Factory. Va a utilizar, digamos, un constructor para crearme un objeto de tipo operable, y en el lado de afuera, sí, nuestras test interfaces van a seguir utilizando operable, pero también mi test interface va a utilizar el Operable Factory para crearme la instancia del objeto que yo necesito. ¿Qué ventaja tenemos con esto? Vamos a tener las cosas más cómodas. Ahora, esta clase de Operable Factory, para facilitarnos la vida, va a ser un enumerado. Y a la hora de devolverle un enum, nosotros podemos generar acá constantes como suma, multiplicación, digamos en este caso tenemos lo de la potencia y teníamos lo de la división, digamos. Y con estos enumerados nosotros íbamos a, o nos va a servir para generar constantes y que podamos, digamos, generar únicamente objetos del tipo que nosotros necesitemos y no tengamos ningún problema con esto, ¿verdad? Esto es bastante importante para poder facilitarnos la vida. Además, para no tener nulos, muchas veces conviene tener nuestra clase que sea el nulo de mi interfaz, por aquello de que me sirva, digamos. Entonces podría tener mi clase nulo por ahí, que de cualquier manera seguiría siendo parte de mi objeto, de mi herencia, digamos, de lo que implementa, solo que sería una nula, digamos, o el empty, ¿no? Y aquí tendríamos un null también, para que podamos tener una clase nula y poder realizar ciertas validaciones y no tener que lidiar con la parte del null pointer exception, digamos, para evitarnos cualquier complicación en ese sentido. Entonces, dado esta metodología, vamos a revisar cómo podemos implementar, digamos, este Operable Factory, ¿verdad? Entonces, dentro de mi paquete de interfaces, voy a crear una nueva clase que se va a llamar Operable Factory.java, y esta va a ser un enumerado. De momento voy a dejar el no enumerado solo con las clases que yo tenía, que básicamente eran suma, pero en este caso son constantes, y multiplicación, y voy a tener una clase que se va a llamar nulo, ¿no? De momento.
Mi numerado no hace más de momento que tener esto. Todavía no le he dado ninguna funcionalidad. Voy a generar mi clase nula, solo para que lo podamos tener acá. Public, vamos a ver, perdón. Null. Java. Tengo mi clase null que va a implementar mi operable. Y ahora tengo que implementar mis métodos. Y aquí podría retornar varias cosas, pero si yo tengo una nula, la operación no va a poder realizar nada. Entonces yo voy a decir que esta simplemente me va a devolver un 0. O podría devolver un -1 pensando en un error, dependiendo qué es lo que yo quiera. Pero ya no tengo el problema con el null pointer exception. Entonces, ya tengo mi operable factory por acá. Y ahora yo necesito una forma de poder hacer que estos me devuelvan, digamos, una instancia. O que este me devuelva una instancia para poder crear clases de una manera muy fácil, ¿verdad? Entonces para esto vamos a poder utilizar varias formas. O sea, pero la que vamos a utilizar ahorita va a ser utilizando algunas clases, algunas interfaces funcionales de Java, como el supplier, ¿no? Entonces acá le voy a hacer un private final supplier. Y este supplier va a ser del tipo operable, ¿verdad? Porque va a ser del tipo de mi interfaz. Y le voy a llamar operation. Ok. De momento va todo bien. Ahora yo necesito crear mi constructor. Sabemos que un enumerado al final es una clase. Entonces voy a generar mi constructor que va a ser operable factory. Tengo mi constructor. Y este va a recibir como parámetro un supplier. Un supplier que va a ser del tipo operable. Operable. Y aquí tengo mi operation. Es lo que yo voy a hacer, es que voy a asignar this.operation a mi supplier, ¿no? Va a ser igual a operation. Y con esto yo ya tengo algo interesante, digamos. Y ahora yo puedo generar mi método public operable get instance sin que me mande nada y voy a retornar digamos el operation que sería mi supplier, que solo tiene un método que se llama get por la interfaz funcional que yo le estoy generando acá. Entonces ahora lo que hago dentro de Zoom es que le tengo que mandar mi constructor. Y en este caso lo que yo voy a hacer es crear un nuevo objeto. Lo puedo hacer llamando a la función como tal, al objeto como tal, y decir Zoom, dos puntos, new. O podría utilizar una lambda, digamos, entonces no recibo ningún parámetro y lo que voy a devolver va a ser un new mult. En este caso. O acá otra vez voy a generar mi null, dos puntos, new. Y con esto yo ya tengo mi constructor para poder crear mis clases. Ahora veamos cómo lo podemos aplicar. Ya habíamos generado acá y tenemos en test interfaces que aquí estaba generando un zoom es igual a new zoom, digamos. Pero ahora yo ya no necesitaría hacer esto, sino lo que sería generar mi operación. Y para generar la operación, lo que haría sería básicamente le daría un operable, en este caso zoom, porque así lo voy a llamar, va a ser igual a mi factory, que lo tengo por acá, operable factory, operable factory, punto,
y le voy a decir que necesito una instancia de suma y le voy a decir un getInstance. Y si se dan cuenta, yo ya no me preocupo por cómo se está generando la instancia y yo únicamente puedo generar las instancias que tengo o que estoy manejando dentro de mi Operable Factory. ¿Por qué me sirve, digamos, en algún momento? Este aquí lo voy a quitar porque yo no estoy generando dentro de mi Operable Factory. Bueno, no debería darme problema. ¿Qué error me está dando esto? Ah, porque estoy devolviendo solo un operable, definitivamente, porque estoy devolviendo este. Entonces mi zoom ya no necesito ni siquiera el operable 2, que fue el que usamos en el video anterior. Y mi zoom no debería de implementar esto, no va a sobreescribir esto y todo va a estar bien. Y el test interfaces, vamos a quitar este de acá, porque no me sirve, ¿ok? Entonces ahora yo estoy con la capacidad de generar instancias de objetos de una manera muy fácil. Y quien me está manejando estos objetos básicamente sería el Operable Factory. ¿Por qué me sirve el null? En algunos casos voy a necesitar generar los objetos y voy a poder utilizarlos de alguna manera. Por ejemplo, si yo quisiera generar ahorita y no sé qué es lo que voy a hacer, este zoom lo voy a cambiar. Voy a generar, por ejemplo, Operable Operation. Y yo no lo voy a utilizar ahorita. Yo le puedo decir un Operable Factory .null getInstance. Y si yo necesito saber si este objeto lo tengo, podría hacer algo tan sencillo como decir si operation equals, y voy a decir un Operable Factory .null. Entonces voy a decir necesito instanciar. Pero si yo llamo a mi operation, a pesar de que lo definí como null acá, y yo le digo punto execute operation y le voy a mandar los numbers, este me va a decir resultado. Lo voy a poner acá, resultado. No, pero lo voy a poner acá. Resultado. Okay. Y esto me está diciendo bueno, aquí no lo voy a... No lo puedo relacionar como lo estoy relacionando ahorita. Porque al final estoy generando una instancia del null. Pero yo ya tengo la ventaja de que si yo ejecuto, digamos, mi código en este momento, a pesar de que tengo mi operación la instancié como un nulo, me está diciendo que a la hora de ejecutar el resultado me devolvió un -1 porque el objeto no tiene una instancia como tal. O sea, estoy tratando o estoy utilizando, digamos, de esta manera los nulos para no tener un nulo como tal y no lidiar con un error de null pointer exception que puedo tener en algún momento el problema. Claro, esto necesita otras validaciones por ahí, pero de momento nosotros ya tenemos una factoría, digamos una factoría que me va a generar la cantidad de objetos operables que yo tenga. Y la ventaja que tengo es que únicamente los objetos que yo modifique acá van a poder generar instancias. Y eso hace más limpio mi código y me lo facilita. Porque esto sigue siendo, digamos, sigue
valiendo para el principio open close es porque básicamente si yo le doy clic a Operable Factory, si se dan cuenta, y yo tuviera un nuevo objeto que necesito generar, yo lo que haría sería agregar acá, por ejemplo, si ahora tuviera la división, agregaría aquí división y lo voy a tener como suma para no crear otra clase de momento. Pero yo no estoy modificando el código de cómo se está generando esto, no estoy tocando esto, sino simplemente estoy agregando nuevas clases. Y era lo que decía nuestro principio open close, ¿verdad? Estamos abierto para las cerrado para la modificación, pero abierto para los cambios. En este caso, los cambios sería agregar nuevas funcionalidades. Y yo sigo con la capacidad de poder agregar nuevas funcionalidades acá sin mayor problema, pero no estoy tocando ningún código. Y con eso, en donde genere mis instancias, seguiría generándolas sin ningún problema. Esto me facilita mucho la vida y, digamos, el enumerado además me ayuda a que yo no pueda intentar generar instancias que no tengo o manejar la forma de crear mis instancias. Así que básicamente eso fue para el repaso del factory y lo vamos a estar viendo en el siguiente video cuando hagamos o mejoremos un poco el diseño que nosotros habíamos generado en nuestro analizador léxico y podamos mejorarlo de esta manera. Así que bueno, muchísimas gracias, espero que les haya parecido interesante el video, que les haya gustado y cualquier comentario me lo pueden hacer saber, digamos, en la parte de abajo. Y buen día.